Solo que mm, en la parte de dirección electrohidráulica sí les comenté de los sensores que había, ¿verdad? O sea, en este caso los actuadores, los transistores, las señales, todo eso sí se los había comentado en la clase pasada. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces pasamos a la eléctrica. Bueno, en este caso no sé si tenga más o menos la idea, supongo que sí. ¿Cómo es que se supone que funciona la dirección eléctrica? Pues trabaja con un motor eléctrico. Ok, ese motor eléctrico, ¿en dónde se ubicaría o dónde va? La columna de dirección, que es ¿Que nada más puede estar en la columna de dirección o puede estar en otra parte? También puede estar en la caja de dirección, ¿no? Ok, ajá. Pues sí se puede decir que cerca de la cremallera. ¿Y en dónde más se puede encontrar ese motor? Bueno, se supone que nada más son esos dos. Y en la parte de bombas se supone que hay como que de dos tipos que se pueden llegar a encontrar. No sé si hayan escuchado alguna vez cuáles esos dos tipos hay. No, profe. Los motores eléctricos no. Bueno, es el que se puede decir que es la bomba eléctrica y hay una que es electrónica. Entonces ahorita vamos a ver, pues sí, se puede decir que la diferencia que hay una de la otra. Entonces, bueno, vamos para allá. De la dirección, pues se puede decir que se maneja de igual forma que la electrohidráulica. En este caso nos va a dar mayor asistencia en, por ejemplo, en maniobras o bajas velocidades y no tanta cuando estamos incrementando, se incrementa lo que es la velocidad. Con el fin, pues obviamente de mantener lo que es la dirección lo más rígida posible. Y bueno, de este tipo de dirección, pues se puede decir que es sí, prácticamente la más reciente o la reciente que hay hoy en día. Y en este tipo de dirección, pues se utiliza prácticamente un motor eléctrico para generar, pues prácticamente asistencia a lo que es el volante. No, no va a utilizar como tal, al igual que la electrohidráulica, correa y polea, sino que va a trabajar así y al no utilizar como tal algún sistema hidráulico, cosa que sí sucedía con, bueno, en cierto modo la electrohidráulica y la hidráulica, no van a ser como tal tan pesadas, o sea, hasta cierto punto van a ser ligeras. Como tal, pues también van a tener una menor cantidad de piezas que se puedan llegar a descomponer. Y el motor, pues se puede poner en lo que es columna de la dirección, el piñón o cremallera. Entonces todo esto pues va gestionado de manera electrónicamente y nos va a permitir pues se puede decir que mayor suavidad al momento de estar conduciendo. Y obviamente tiene muchas más ventajas por encima de lo que es el sistema hidráulico, que es el que se conoce comúnmente. De ahí, bueno, tenemos la clasificación, que son en tres,
Y de ahí cada una de ellas pues, tiene ciertos componentes. Véase ángulo de giro, véase lo que es una computadora, etcétera. Entonces, está la parte de columnas eléctricas, está también la de cremalleras eléctricas y están las bombas electrohidráulicas, o eléctricas o electrónicas, como a lo mejor también se le deben de llamar. En este caso, en lo que es columnas eléctricas, el mismo motor va acoplado a pues prácticamente la columna y es mediante lo que es corona y tornillo sin fin. Y este motor que se tiene sobre la columna, a través de lo que es la unidad de control de la dirección, eh, hace actuar al motor en función de la necesidad del conductor. Se va obteniendo información de diversos sensores para ver, en este caso, por ejemplo, como la electrohidráulica, qué tan rápido se está moviendo el volante, para saber que también qué tanta asistencia se puede llegar a dar. Y a su vez también la parte de velocidad. O sea, estas dos partes, ya sea velocidad de volante y velocidad del vehículo, van a jugar un papel importante para poder determinar cuánta asistencia se requiere. De componentes, pues está lo que es principalmente la computadora, que se encarga de gestionar el correcto funcionamiento del motor que se tiene prácticamente en la columna, a través de algunas señales que se reciben de pues el motor, del sensor de par, del de ángulo y de la computadora del motor. Y a través de todas las señales, como les comentaba yo, va a decidir hacia qué lado pues se puede decir que gira el motor o trabaja el motor, y el par con lo que lo vaya a llegar a hacer. Aquí pues sucede algo similar también con lo que pasaba en la electrohidráulica, que cuando llega la dirección a su fin, empieza a aumentar el ralentí, empieza a aumentar y luego después, cuando se va regresando como tal el volante, empieza a disminuir hasta mantenerse como, se puede decir que situaciones normales o condiciones normales. Eh, la computadora informa a la unidad de dirección que el motor térmico está en marcha para que se ponga en funcionamiento. También le informa de la velocidad a la que el vehículo está o para. eh, y como tal reduce esa cierta potencia con la que va a trabajar el motor eléctrico de la dirección, que era lo que les había comentado. El motor, lo mismo con la electrohidráulica, va a empezar a trabajar a altas revoluciones. Cuando empiece a trabajar a altas, vamos a requerir o se requiere más asistencia, y cuando no trabaja tan altas, o sea, es algo más lento, nos va a proporcionar una menor asistencia. Bueno, también está lo que es el motor, que en este caso son los brushless, los que no tienen escobillas, y llevan una pequeña placa con unos sensores, los cuales indican a lo que es la computadora, pues prácticamente la velocidad y la dirección en la que se está girando el motor. El sensor de par, en este caso son de tres tipos, ya sea resistivos, inductivos o de efecto Hall. En este caso los tres van a cumplir pues la misma función. En este caso, indicar o mandar esa información a la computadora de pues a dónde se está moviendo el volante y la fuerza con la cual se está moviendo también el volante. Entonces, para eso sirven o funcionan esos tres. No hay como tal alguna otra diferencia, o que uno sea, o que uno cumpla otra función que el otro no lo llega a cumplir. Entonces, son lo que serían sensor principal y secundario. Entonces, más que nada, se tiene como tal un principal
un secundario para poder validar esa señal. Porque supongamos que el otro sensor que le sigue, pues dice, ¿sabes qué? Que pues no necesita esa asistencia que se supone tú ya identificaste o mandaste esa señal. Entonces, pues sí, prácticamente es para poder validar eso y saber si sí se requiere como tal esa asistencia o no. El sensor de ángulo también es otro elemento que conforma a lo que es el motor que está sobre la columna. Hay unas que llevan sensor y hay otras que no lo llevan, porque no lo llegan a usar o no lo utilizan para su funcionamiento. Normalmente va situado en la propia columna con el sensor de par, puede ir debajo del volante, donde va el conectador giratorio de la bolsa de aire. Estas columnas o las columnas que lo llevan lo usan para saber cómo está la cierta, eh, pues se puede llamar así, tal vez convergencia o divergencia, o sea que se encuentra a lo mejor en posición recta o esté hacia un lado o hacia el otro. Entonces, de esa manera, nosotros cuando llegamos a soltar el volante después de un giro, ayuda a que la dirección retorne pues prácticamente a cero y nuestras ruedas se encuentren rectas, no tengan como ningún tipo de variación. El de la cremallera eléctrica o también la EPSR, que es esta que se ve aquí. Y bueno, lleva lo que es el motor, que es igual que la columna de dirección. O sea, se refiere en esta parte igual o es igual, porque pues lo único que cambia nada más es la posición en la cual se encuentra el motor. Entonces, pues se encuentra prácticamente en la cremallera, tiene pues sí, los sensores que se comentaron anteriormente, se hace de paz, se hace de ángulo, que si pueden ser de escobillas o no, o en este caso normalmente son sin escobillas. Y pues sí se mandan en este caso las mismas señales, al igual que las de columna. Entonces van a trabajar o van a actuar de la misma manera en caso de detectar algún fallo de funcionamiento en alguno de los componentes del sistema. Las bombas electrohidráulicas o EHPS, que en este caso se tienen dos bombas o dos grupos. Las eléctricas y las que son electrónicas. Son, pues sí, relativamente similares, pero por ahí tienen unos pequeños diferencias. Entonces, el primero, que es el eléctrico, acopla un motor eléctrico de escobillas a una bomba hidráulica. Y este sistema no lleva ningún tipo de regulación. O sea, hace que cuando el motor se pone en marcha se activa la bomba a través de un relé y gira un régimen constante. Indiferente si el conductor o nosotros movemos o no el volante de dirección o si hay o no variación de velocidad. Entonces, mientras que en la eléctrica se acopla por medio del motor eléctrico, las bombas electrónicas están gestionadas por la unidad de control de manera pues solamente electrónicamente, la cual decide la velocidad a la cual va a girar ese motor de la bomba, pero aquí ya va a ser en función de la velocidad y si el conductor mueve o no el volante. Entonces, mientras una va a estar trabajando a régimen constante, independientemente de la velocidad y ahora sí que el movimiento en el volante, la otra pues sí va a tomar mucho en cuenta eso, porque prácticamente va a estar trabajando de manera electrónicamente con la computadora de la dirección. Entonces son esas dos tipos que hay. La unidad necesita las siguientes señales que también por ahí arriba se comentaron.
lo que es velocidad del vehículo, sea baja, sea alta, y más o menos les comentaba cómo iba a funcionar la bomba. A revoluciones altas va a haber mayor asistencia, a revoluciones bajas o bajo régimen va a haber una menor asistencia. Entonces, pues sí, es necesario que todos los sensores funcionen adecuadamente para que empiece a recabar toda esa información y trabaje pues como se supone que debería de ser. Pero también va a depender mucho del tipo de bomba que se tenga, que era lo que les estaba comentando en la parte de arriba. Tenemos la parte de ventajas y desventajas. En las ventajas va a haber reducción del consumo energético o en este caso de combustible, debido a que solo consumen cuando se activan. Menos ruido. En el caso de cremalleras y columnas eléctricas se eliminan pues todas esas cuestiones que se tenían, por ejemplo, en una hidráulica. Tuberías, bomba de presión, distribuidor y alguna que otra avería que podrían llegar a ocasionar. O sea, estas no van a estar exentas de alguna falla, pero pues se va a eliminar todo esto. Y al eliminar todo esto, pues no vamos a tener pues tanto peso y el tamaño también se va a ver pues prácticamente reducido. De desventajas, no se puede aplicar a todo tipo de vehículos. A mayor tamaño del vehículo, mayor son las ruedas y por lo tanto mayor es el esfuerzo. Y va a ser inviable dependiendo del tamaño. Entonces, de dirección, pues se puede decir que es todo eso que se ve, que se menciona aquí, lo que se puede decir que hay a la fecha, o lo que en algún día también llegó a ver. Entonces, pues sí, prácticamente sería como que esa cuestión no está esa parte de ahí de dirección. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No, profesor, ninguna. No, pues, Ok. Bueno, entonces de dirección se puede decir que se termina esa parte y pasaríamos a la parte de frenos. En este caso, pues ya ustedes conocen que hay frenos de tambor, hay frenos de disco, pero por ejemplo, ¿qué tipos de frenos de disco, de disco y de tambor hay que ustedes conozcan? Bueno, de disco está relativamente sencillo porque son sólidos. Están los ventilados, los perforados superventilados, los estriados, eh, los carbocerámicos y bueno, desde los carbocerámicos pues hay, se puede decir que como de dos, dependiendo en este caso la forma, que son los completamente como redondos y los que son como de flor. Pero en el de tambor, ¿de qué tipos hay? Cinco. O ya habíamos visto esa parte. Comentamos que podrían clasificarse por la cantidad de cilindros que trabajaban. Si son monocilindro o bicilindro. Ok, entonces sí lo vimos. Ahorita acabo de ver en en el cuaderno. Bueno, Sí, sí lo vimos, profesor. De hecho, comentamos lo de simplex y duplex y ese. ok. Sí, sí está bien entonces. Sí es lo que vi ahorita porque ¿cómo se llama?
lo había rayado por ahí en el cuaderno, por eso no lo alcancé a ver. Pero sí, entonces, unidad 1 se parece que se terminó, unidad 2 también. Y de ahí, pues yo creo nos saltaríamos a la unidad 4 y regresaríamos a la 3. Porque la unidad 4 son sistemas de vanguardia, sistemas híbridos, eléctricos, biocombustibles y perspectivas automotrices. Entonces creo yo los primeros temas sí son como que importantes o bastante importantes. Los demás también. Pero esta parte pues sí me gustaría que a lo mejor supieran un poco, tal vez ya lo saben, pero igual reafirmar esa parte o ese rubro. Entonces, en la parte de unidad 4 como les comentaba, está la parte de sistemas híbridos. Entonces, bueno, trabajan en este caso con motor eléctrico y gasolina, pero los vehículos se pueden dividir en algunas categorías. Entonces, ¿cuáles son esos grupos en los cuales se puedan dividir? De los vehículos, profe. Ajá, de los vehículos. Los de combustión interna. Eh, Mm, ajá, híbridos. Eléctricos. ok. No me acuerdo. Bueno, de los híbridos se supone que hay como que de dos tipos, o sea, son vehículos, se puede decir que eléctricos híbridos, y el otro igual, o sea, son vehículos eléctricos híbridos, pero tienen como tal una diferencia uno del otro. ¿Cuál es como que esa diferencia o qué es lo que sucede? O por ejemplo, los primeros vehículos que sacaron, se puede decir que al mercado, que eran bueno, los que ocupaban motor de eléctrico y de gasolina, ¿cómo funcionaban o cómo se regeneraba esa energía o la carga? En este caso, por ejemplo, de la batería. Mediante el sistema de frenos. Un alternador. Mm, bueno, se supone que esos eran o son, pues entre comillas, como que los recientes. Pero hay unos mucho antes de eso que no tenían como que esa posibilidad de que se regenerara de esa forma. Ok. El otro que falta o que sería es el que es enchufable. Entonces, supongamos hasta cierto punto puede que se llegue a regenerar cierta parte, pero de cualquier forma también está presente este tipo de vehículos. Entonces, pues en sí todos los vehículos que son de accionamiento eléctrico se valen o se benefician de lo que es pues prácticamente la electricidad como una fuente principal de energía o la utilizan también para mejorar la eficiencia de diseños vehiculares convencionales. Juntos, pues todos estos que están aquí tienen el enorme potencial de reducir el uso de petróleo y también la emisión de gases que producen los vehículos, por ejemplo, y se hace México, se hace Estados Unidos o algún otro tipo de país. Y en la información que está por aquí hay algunas cuestiones referidas a cada uno de ellos o algunas características de los mismos. Entonces, por ejemplo, tenemos
los HEV, o lo que vendrían siendo los vehículos electrónicos híbridos, que funcionan con un motor de combustión interna y un eléctrico, que utiliza energía almacenada en una batería. La potencia adicional que ofrece el motor eléctrico va a permitir usar un motor más pequeño sin sacrificar parte de lo que es el rendimiento. La batería también alimenta las cargas auxiliares, como lo es el audio, faros delanteros, y puede reducir la velocidad del ralentí del motor cuando el vehículo está pues prácticamente detenido. Algunos de estos vehículos pueden desplazarse a distancias cortas o también velocidades reducidas usando solamente energía eléctrica. Y bueno, en este punto también va a depender, pues sí, un poco de lo que es la velocidad en la cual se esté circulando. Este tipo de vehículos no se pueden conectar para cargar la batería. En cambio, la batería se carga a través, obviamente, de lo que me comentaban ahorita, supongamos, o por ejemplo, del frenado regenerativo y del motor de combustión interna. Y el frenado regenerativo va a permitir que en este caso se capture la energía que normalmente se pierde pues sí, se puede decir que al frenar usando el motor eléctrico como un generador y guardando esa energía capturada en lo que es la otra batería que se tiene. Entonces, así es como más o menos, o así es como funciona lo que vendría siendo un pues se puede decir que vehículo electrónico híbrido, o así es como se supone que se le debe llamar. El enchufable o el PHEV, a veces llamados vehículos eléctricos de autonomía extendida, usan baterías para impulsar un motor eléctrico y usan otro combustible como gasolina para impulsar un motor de combustión interna. Que pues si funciona, se puede decir que igual. Se pueden conectar a la red eléctrica para cargar las baterías, pero estas también se pueden cargar a través del motor de combustión interna y del freno regenerativo, que era lo que les había comentado, que en algunas ocasiones o en ciertos puntos sí se tenía por ahí alguna u otro, se puede decir que desarrollo que pudiera trabajar o trabajaran en conjunto para que esa carga se extienda más de lo que a lo mejor normalmente trabaja. Se podrá ver esa posibilidad o había esa posibilidad. Las baterías, en este caso de los enchufables, en comparativa, por ejemplo, con los que se comentaron anteriormente, es que las baterías pues, van a ser mucho más grandes y lo que van a permitir que se desplacen solo con electricidad con una autonomía de entre unos 16 y 65 kilómetros. O incluso si se tratan de modelos que son de carga ligera, pues van a proporcionarnos un poco más de distancia o de kilómetros. Pueden funcionar principalmente con la electricidad almacenada de la batería cuando se conduce en zonas urbanas. O sea, al ser muy grandes, pues vamos a tener ese beneficio también de conducir en zonas urbanas de esa forma y sin necesidad de que se utilice el motor de combustión interna. Cuando funciona con las baterías, pues por consiguiente no va a haber ninguna emisión de gases de escape, aun cuando el motor de combustión interna está funcionando. Si el vehículo nunca se conecta como tal, la economía de combustible se usa solo con gasolina, o más bien se usa solo con gasolina, y será casi igual a la de un vehículo eléctrico híbrido de tamaño similar. Entonces se puede decir que esto nos va a proporcionar más kilometraje, o sea, utilizar el motor eléctrico por una mayor distancia. Eh, lo vamos a poder utilizar más, o ese motor se va a poder utilizar más en zonas urbanas sin ningún tipo de problema, en este caso por el tamaño que tiene de las baterías, que son más grandes que los híbridos, se puede decir que entre comillas convencionales. Entonces esas serían como que pues sí, relativamente las características.
De los que son totalmente eléctricos, las baterías pues se van a cargar al conectar el vehículo a una red eléctrica. Se pueden cargar mediante frenado regenerativo, no tiene motor de combustión interna y por consiguiente pues no van a emitir gases de escape. Usan baterías para almacenar energía eléctrica, impulsa uno o también más motores. La autonomía de desplazamiento en comparación, por ejemplo, a las demás, es menor que la que tienen los vehículos convencionales por cada tanque de gasolina. Y bueno, las temperaturas ambiente extremas también pueden llegar a provocar o que se reduzca hasta cierto punto la autonomía, ya que en este caso la energía de las baterías debe alimentar los sistemas de acondicionamiento, además de impulsar a lo que es nuestro motor. Y conducir a altas velocidades, forma imprudente y llevar cargas pesadas también puede reducir la autonomía. Y esto también seguramente lo han llegado a ver o lo vieron eh, por ahí en algunos videos, por ejemplo, de YouTube, que también yo llegué a observar, que llegaban a acelerar, por ejemplo, en ese tipo de vehículos, así se pues, que de golpe, y pues sí, se reducía la parte de autonomía de una forma, pues sí, relativamente o bastante considerable. Y bueno, también aquí viene la parte de beneficios con respecto a emisiones de gases. En este caso, todos, véase eléctricos híbridos, enchufables y eléctricos, van a emitir una menor cantidad de gases que los vehículos convencionales. Eso pues es prácticamente un hecho. Los beneficios con respecto a las emisiones de gases de los eh, eléctricos híbridos o los que no son enchufables van a variar de acuerdo a lo que es el modelo de vehículo y el tipo de sistema de alimentación híbrida. Los eléctricos, como se comentó, pues no emiten gases de escape. Y bueno, los enchufables no emiten gases de escape cuando funcionan en el modo totalmente eléctrico. Requisitos de mantenimiento, pues sí son por ahí algunas cosillas bastante, pues sí que importantes. Y que a su vez, bueno, los sistemas eléctricos son un poquito más, se puede decir que tal vez de cuidado, porque sí hay muchos elementos que pues no estamos como que familiarizados o que tal vez no, pues sí, prácticamente no conocemos. Pero bueno, aquí viene una parte. Lo primero sería el sistema eléctrico, véase batería, motor, componentes electrónicos asociados al funcionamiento de todo el motor. Van a requerir pues de un mantenimiento programado mínimo. Los sistemas de frenado de estos tipos de vehículos suelen durar más que los que son convencionales, porque el frenado regenerativo va a reducir como tal ese desgaste que se llega a producir. Los eléctricos requieren menos mantenimiento que los convencionales, incluso que los híbridos y los híbridos conectables. Van a requerir, en este caso, ciertos mantenimientos o mantenimiento regular bajo o nulo. Y su sistema de frenado se desgasta menos gracias al frenado regenerativo de igual forma. Y también los eléctricos tienen pues una menor cantidad de piezas móviles y menos líquidos que se puedan llegar a cambiar o que se cambien. Entonces, pues esto o esta parte aquí se menciona como que más de manera general, pero ahora sí que hay un apartado de sistemas eléctricos donde se menciona pues parte de los tipos de motores eléctricos o las partes que llegue a tener o que tienen esos motores. Por aquí vienen beneficios de los vehículos de impulsión eléctrica. Que bueno, por ejemplo, aquí menciona o se ve lo que es el Honda Civic. Está la parte de beneficios, ahorro de combustible, reducción de emisión de gases, ahorro en el costo de combustible y flexibilidad en el abastecimiento de combustible. Están los eléctricos híbridos, enchufables y los totalmente eléctricos. Entonces,
Los eléctricos híbridos son mejor que los vehículos convencionales similares. Entonces, el ahorro de combustible al conducir, por ejemplo, un Honda Civic híbrido, en comparación a un convencional, es de aproximadamente 36% en ciudad y 11% en carretera. Bueno, de lo demás, lo que está aquí abajo, bueno, eso es lo que se comentó en la parte de arriba, entonces creo que no sería como tan relevante volverlo a repetir. En emisiones de gases igual se comentó cómo estaba la situación. Los enchufables son mejor que los, en este caso, los eléctricos híbridos y también los vehículos convencionales. Entonces, la mayoría de los híbridos alcanzan tasas combinadas de ahorro de combustible de más de 144 kilómetros por galón de gasolina. Y los que son totalmente eléctricos, que son mejores, en este caso, que los enchufables y vehículos convencionales, la mayoría de los eléctricos alcanzan tasas de ahorro de combustible de más de 160 kilómetros por galón de gasolina equivalente. Entonces, pues sí, relativamente es, eh, pues sí, bastante. Entonces, si a lo mejor quisiera ver un poco más esa tabla, pues está en este caso en este, pues en el documento o en este caso en la plataforma. Bueno, está el tren de potencia de los híbridos. En este caso, pues es la prácticamente combinación, combustión y la parte eléctrica. Se pueden encargar por separado de cada eje y puede ponerse un motor eléctrico en la transmisión e incluso usar varios motores eléctricos en diferentes sitios. Entonces, como tal, los híbridos tratan, o más bien lo que hacen es minimizar ciertas pérdidas dentro, pues, de lo posible o lo más que se pueda en cada uno de los aspectos. Entonces, por ejemplo, hay unos de diseño de tipo CAMBAC o que es de media gota de agua. Se han diseñado específicamente como tales y no son una versión adicional a la convencional. O sea, aparte de lo que es híbrido, también tienden a ver esta parte de aerodinámica para que pueda haber como que más aprovechamiento de, pues de cierto modo, de lo que son los motores o lo que es la alimentación. De los componentes, este tipo de vehículos tiene varios componentes comunes independientemente de la arquitectura. Véase un híbrido en serie, en paralelo, también combinado. Y si fuese uno 100% eléctrico, pues no tendría lo que es el motor a gasolina. Y lo demás sería igual. Entonces está el térmico, que ya conocemos, y está el eléctrico. En térmico, sea Otto, sea Atkinson o Miller, o también diésel. También podrá funcionar con gas o también con algún tipo de biocombustible. Y como tal, o si han llegado a ver en los primeros vehículos que llegaron a salir, eran de poca cilindrada. Entonces, conforme fue avanzando el tiempo y se fue desarrollando más y más, pues obviamente estos motores eléctricos se empezaron a ver eh, o considerar pues bastante potentes. Entonces, si se dan cuenta de algo a lo mejor muy sencillo, porque pensábamos que a lo mejor no iban a generar esa potencia que sucedía, por ejemplo, con el de gasolina, pues terminó pasando. Entonces, por ejemplo, los eléctricos en algunas ocasiones puede llevar uno o también puede haber más de uno. En algunas ocasiones por ahí también llegué a ver algunos videos y habían conectado, pero eran dos motores, pero los conectaron en serie. Entonces, pues ahora sí que para poder dar más potencia y pueda trabajar de una manera, pues se supone que ya trabaja de una buena forma, pero ya metiendo a lo mejor otro motor va a haber
ese incremento y a su vez pues va a trabajar aún mucho mejor. La sonoridad, como muchos ya saben o conocemos, es prácticamente nula, o sea, ni siquiera podemos percibir, eh, puede que nada más poco, pero no lo de la misma forma tal vez que un motor de combustión interna. Entonces es nulo y dan casi todo el par en un régimen muy bajo de revoluciones. Y bueno, aquí viene un poco de lo que es la batería, por ejemplo, de 12 voltios y los accesorios, el módulo de control del motor, las partes electrónicas, el motor eléctrico o el generador, que así también se le llama, el freno regenerativo y todo el paquete de baterías que se encuentra en la parte posterior del vehículo. Entonces a baterías no me refería en este caso a la de 12 voltios, sino en este caso a las que se tienen pues prácticamente aparte. De esta parte o de esta cuestión, voy a checar a ver si encuentro el video que les había comentado de los motores. Lo voy a tener que descargar y se los mando por si a lo mejor quisieran ver. Es como que un capítulo de una serie que tiene que ver o que habla de lo que son los automóviles, pero por ejemplo más a la parte de competencia. Entonces en ese video se ve ahora sí que todas las partes del sistema, sí, pues sí que eléctrico, los motores, las baterías, cómo las fueron apilando para poderlas poner en el vehículo y ese tipo de cuestiones. Entonces espero poderlo descargar y se las pueda mostrar. Entonces, como les comentaba, el generador como tal no es una pieza, sino que es una función. Entonces recupera lo que son la energía en las frenadas, en las retenciones y también aceleraciones en las que el motor térmico entregue potencia de más. Lo normal sería que el mismo motor eléctrico desempeñe esa función siempre que no esté empujando, o sea que no esté funcionando. La parte de las baterías, que pueden ser de diferentes materiales. Puede ser una mezcla o puede ser de plomo ácido, de níquel metal híbrido, de níquel cadmio o de ion litio. Y se almacenan o se ponen, pues sí, de manera común en lo que es la parte trasera. Y hasta cierto punto van a añadirle pues más peso al vehículo. Van a necesitar un sistema de refrigeración, pero pues no como tal un mantenimiento por nuestra parte. Y van aparte de la batería que es de 12 voltios, de la que pues siempre se utiliza. El sistema de gestión eh, debe ser gestionado por un ordenador con múltiples sensores, y también va a tener al ser eléctrico, pues va a tener que interactuar lo que es la electrónica, y aquí entrarán la parte de los sensores, y van a decidir qué combinación es más eficiente en cada momento. O sea, combinación en este caso de lo eléctrico con lo que es de combustión interna. ¿Cómo ahorra? En este caso sea arranque de separado, aceleración, velocidad de crucero baja, velocidad de crucero media alta, en frenado y la parte de tensiones. Entonces, desde que estamos, se puede decir que desde cero, el eléctrico se utiliza para poder mover el vehículo, se hace con o sin el motor de combustión. En algunas ocasiones, bueno, yo he escuchado por ahí algunos híbridos que bueno, no se percibe lo que es el motor de combustión interna. O sea, empiezan su movimiento con lo que es el eléctrico. Entonces, de ahí pues puede haber una mezcla, se hace o se hace primero eléctrico y después gasolina. Y entonces pues así podemos evitar como de este tipo de situaciones, dependiendo de la situación en la que se tenga,
que se tenga una gran ineficiencia de lo que es nuestro motor de combustión interna. Los que son semihíbridos siempre arrancan con los dos motores, o sea, en este caso el eléctrico y el de gasolina. La parte de aceleración, como el de combustión es más ajustado, el eléctrico se utiliza para darle como que ese empuje durante un tiempo suficiente. No valdría para un desde cero hasta el tope. Al tener que hacer menos esfuerzo el de combustión interna, su consumo va a ser mucho menor. O sea, por ejemplo, empieza a trabajar el de gasolina, por ejemplo, en cero. Y cuando se va a empezar a mover, el eléctrico empieza a funcionar. Empieza a funcionar hasta más o menos una cierta, supongamos, una velocidad. Y de ahí, pues ya por ejemplo, pues deja de funcionar, supongamos que el de gasolina. Entonces le dio un empuje como tal para que no consuma tanto combustible y a su vez pues dejó de funcionar para que se siga ahorrando ese combustible y trabaje lo que vendría siendo el eléctrico. La velocidad de crucero baja. En zona urbana y en determinadas circunstancias, el eléctrico puede realizar toda la labor de empuje mientras el nivel de carga de las baterías lo admita. Entonces el consumo de combustible pasa a ser cero, no hay emisiones y el sonido del vehículo se limita al ruido de rodadura de los neumáticos. Entonces, como les decía, va a haber como mucha variación, una cierta variación, dependiendo del tipo de situación que se llegue a tener. Entonces, en esta ocasión, podemos hacer como que esa variación, veas si queremos utilizar el de combustible también, o si no lo queremos utilizar. Pero tenemos como que esas dos alternativas. Está la de crucero media alta, ya comentamos ahorita baja, está la media alta. El motor térmico empuja como tal el vehículo con alguna que otra asistencia del eléctrico para ligeras pendientes y en caso contrario se almacena las baterías cualquier excedente de potencia del motor térmico o el motor de combustión interna. Entonces, la eficiencia que llega a tener o tiene este motor de combustión interna rebaja el consumo. Y es mucho más fácil en términos de esfuerzo mantener una cierta velocidad que hacer variaciones en ellas. La parte de frenado, que ya lo comentamos también igual hace unos minutos, cómo es que funciona. Y bueno, la parte de tensiones, que cuando estamos detenidos no funciona ninguno de los motores, a menos que las baterías estén bajas de carga. No se hace o se produce algún tipo de ruido, no se hace ningún gasto, ni tampoco se emite ningún tipo de gas al medio ambiente. Entonces, pues sí, a lo mejor nosotros desde adentro o a lo mejor alguna otra persona que está en el exterior pensaría que el vehículo pues se quedó prácticamente detenido y ya no arrancó. El sistema de aire acondicionado va a obtener o va a tirar de lo que es la energía almacenada en las baterías para evitar la parte del ralentí y también que exista una gran pérdida de energía. Entonces, bueno, como les comenté hace rato o hace unos minutos, los motores pues van a funcionar dependiendo las necesidades o las situaciones en las cuales nosotros nos veamos presentes. Entonces, como se comentó, véase la parte de ciudad, o en este caso, bueno, crucero bajo o de crucero baja, de media alta, al momento de arrancar desde cero, cuando lo echamos a andar, de todos esos tipos de cosas. También va a depender mucho de lo que vendrá siendo el fabricante. Bueno, la carga y recarga de las baterías, que más o menos también comentamos cuáles
iban a ser para conectarse o enchufables y los que pues voy a decir que no. Entonces, pues sí, toda esa energía pues se va almacenando a lo que es las baterías, que están aparte de la de 12 voltios. Y bueno, pasando el motor eléctrico a ser un tipo o ser un generador. Entonces se va produciendo de esa forma, se va almacenando de esa forma. Y pues también en este caso por la parte del frenado regenerativo, por el trabajo que hace el motor de combustión interna. Así es como se van empezando a recargar esas baterías. Obviamente la parte de enchufables se empieza a cargar y sumado a ello lo que ya se comentó ahorita, pues va a haber una recarga de lo que son las baterías. Cuando el motor, por ejemplo, de gasolina no está empujando o en este caso no está funcionando al estar en ceros o retención, no va a inyectar como tal combustible. Entonces el consumo pues va a ser nulo, o sea, no se va a gastar o no va a haber pérdida de combustible. Y al no haber inyección de combustible, pues no va a haber emisiones contaminantes. Entonces, el aire que empieza a salir del tubo de escape, pues se puede decir que es, eh, pues no a lo mejor puro, pero pues en cierto modo, pues no va a tener algún gas, cosa que sí sucede cuando se utiliza el de combustión interna. El motor eléctrico, pues no va a producir, por consiguiente, ninguna contaminación de ninguna índole. Y bueno, sería como que esa cuestión. Por razones de eficiencia, casi todos los híbridos tienen un cambio de variación continua, en este caso de múltiples velocidades, aunque puede tener relaciones prefijadas para simular tener marchas. Como por ejemplo aquí viene un Honda, y según, bueno, creo que no está aquí en México, es un Insight Executive, el Lexus, o también con un cambio manual automático del otro tipo, véase DSG o de doble embrague y Tiptronic. No se aprovecharía el potencial del sistema híbrido. Entonces, pues sí, básicamente así funciona. O sea, como tal, no es algo mm, tal vez difícil de entender o de comprender, porque en la parte de sistemas híbridos, creo yo la mayoría tienen un poco de conocimiento con respecto a esto. Nada más, o tal vez sea la cuestión de reafirmar o recordar ciertos puntos que a lo mejor ustedes ya sabían, pero tal vez a lo mejor se les olvidó, o sí sabían, pero habían cosas que por ahí se les pasó. Pero pues sí, prácticamente así es como funciona. Si se dieron cuenta, pues hay varias o como tal una cierta cantidad de tipos o que se divide en diversas categorías y de ahí pues qué funciones cumplen o tienen cada uno de ellos, eh, cuál es a lo mejor entre comillas uno mejor que otro, aunque en este caso pues entre comillas no hay uno mejor que otro porque todos tienen como tal una cierta función y cada uno de ellos pues están destinados para pues hasta cierto punto diferentes usos o dependiendo en la distancia que se quiera recorrer o que se esté recorriendo y sumado a ello las estaciones de carga que por ejemplo en algunos países o supongamos no algunas sí se tienen, bueno, dependiendo también la parte del fabricante o las marcas, algunas sí puede haber en México, pero hay algunas que ni siquiera estén aquí o sean prácticamente nulas. Y la cuestión
y la carga de lo que son las baterías, cómo es que se van cargando, se van regenerando, o más bien recargando, debido a lo que es el frenado regenerativo, la parte del motor de combustión interna, que son como que las principales. Entonces, pues sí, prácticamente trabaja como que de esa forma. Pero no sé si quieran comentar algo más, que por ahí tal vez se me haya olvidado comentar, o si tengan alguna duda o alguna pregunta. Bueno, yo bueno, leí un documento, y bueno, también lo hicieron en la Expo ICISA, Ajá, que la parte ya de Nissan, diseñaron un motor que es el e-Power, que en vez de funcionar así como eléctrico, que lo enchufan a la corriente, aquí funciona como, ¿cómo se dice? Lo conectan funciona con motor eléctrico y motor de combustión interna, entonces lo cargan de gasolina y ajá. ambos motores funcionan. Y Ah, ok. entonces, cuando uno va acelerando los dos motores, o sea, cuando va acelerando poco a poco, empieza con el motor eléctrico, por lo que entendí, empieza con el motor eléctrico primero a velocidades bajas Ajá. y luego empieza, cuando ya eleva la velocidad, empieza a accionar el motor de combustión interna. Y ya entonces, a diferencia del híbrido, funcionan los dos motores, que a comparación del híbrido que funcionan, se alternan los dos. Entonces, aquí, en este caso, funcionan los dos motores. Y el propósito de esto es que aumente la eficiencia del motor. Normalmente el de combustión interna es como de 40%, Ajá. y ellos comentaron que la eficiencia aumentó a un 50%. Y bueno, para regenerar la parte del motor eléctrico, entonces cuando desacelera, empieza a regenerar este, la parte del motor eléctrico. Bueno, es lo que entendí. O sea, pero por ejemplo, la regeneración es por medio de, o sea, en cierto modo, el motor de combustión interna. Bueno, lo que entendí es que cuando va desacelerando, Ajá. se va regenerando el motor eléctrico. Ah, ok. Sí, se puede decir que cuando está trabajando, bueno, aparte de eso, está trabajando juntos, te va, pues sí, aparte de eficiencia, pues como que te va a proporcionar, entre comillas, mayor caballaje, ¿no? Porque los dos están trabajando al mismo tiempo. Ok. Muy bien, ¿alguna otra cuestión que tal vez quieran agregar o que tengan duda? Ok. Bueno, entonces, ¿cómo vamos de tareas? Tres. Vale. Yo creo la siguiente clase, bueno, en este caso la siguiente semana, vamos viendo la asignación para exámenes, o en este caso para el examen, y ya la